proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. Tiempo de cambiar. Entonces estamos pensando en espacios abiertos. Llega tiempos más lindos y pensamos que lindo es salir a caminar, ver la naturaleza, espacios abiertos, puertas abiertas, ventanas abiertas, todo así, vida, ¿no es cierto? Y acá en Apocalipsis hay una iglesia que se llama Filadelfia, que significa amor fraternal, y se considera que representa una época de las misiones mundiales. Entonces, escribe el ángel de la iglesia, dice, el santo, el verdadero, o sea, hablando de Jesús, está dando este mensaje para esta iglesia, diciendo, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Qué interesante, ¿no? Estoy seguro que todos estamos pensando, una puerta abierta, ¿qué significará esto? Tengo que tomar decisiones positivas y todas esas cosas, ¿no? Bueno, cuando estamos alineados con los propósitos y la voluntad de Dios, entonces se nos abren puertas que son muy difíciles de otra manera. Dios toca el corazón de quien sea a favor nuestro, o simplemente complica alguna cosita para que miremos en otra dirección mejor, ¿sí? Entonces, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y a veces sí, se nos acabaron las fuerzas, pero el Señor dice, no importa, aunque tengas poca fuerza, Él está con nosotros, ¿no? Y has guardado mi palabra, y justamente es eso lo que estamos diciendo, ¿no? De que si estamos alineados con los propósitos de Dios y con su palabra, no estamos yendo en contra de lo que Él nos manda hacer y por otro lado pidiendo que nos ayude. Se complica, ¿no? No has negado mi nombre. Y así, muy lindo eso en Apocalipsis capítulo 3. Y también en Isaías dice así, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Dice también, he aquí yo hago cosa nueva, abriré camino en el desierto. ¿Sí? Y entonces el Señor siempre está hablando de favorecernos. Y la salvación que recibimos de Dios es para que vivamos bien, en comunión con Él, en comunión con las personas que tenemos alrededor. Quisiera compartir con ustedes un videíto de un festejo del domingo pasado, que, bueno, pueden disfrutar de un poco de esa vida tan linda, ¿no? De los niños.
Muy bien. Así que estamos hablando de puertas abiertas, espacios lindos para ir a pasear y pensando en la vida también con sus espacios que nos invitan a hacer cosas nuevas, cosas para mejorar, no para tomar riesgos y complicarnos la vida, no. Dios siempre nos llama a la sobriedad frente a la toma de decisiones y el uso de su palabra, ¿no? Si somos creyentes, entonces eso lo entendemos perfectamente bien. Saben que vamos a ver en Lucas capítulo 24, y si tienen una Biblia a mano, es lo mejor que pueden hacer, seguir esta muy interesante lectura. Tiene que ver con el día de la resurrección del Señor Jesús, ¿no? Increíble, ¿no? Porque Jerusalén había vivido un desastre social. Había dado muerte a un hombre inocente y lo sabían. Y las autoridades lo sabían. Todo el pueblo lo sabía, el verdugo lo sabía. Entonces, era un daño que se había hecho esa sociedad. Y encima de todo eso habían puesto el cuerpo de Jesús dentro de una cueva, hecha así, sepulcro, y rodado una tremenda piedra, una gran piedra, muy pesada, en la boca. Entonces nadie podría entrar ni salir, porque temían de que los discípulos vinieran y robaran el cuerpo de Jesús, porque Jesús había anunciado, sí, al tercer día voy a resucitar. Entonces, encima de esa terrible piedra, pusieron una guardia romana que podría ser de 16 soldados, fíjense, 16 soldados entrenados para la guerra, para defender el imperio contra lo que viniere. Y bueno, allí estaban todos en su lugar, con todas esas leyes militares que los obligaban a permanecer hasta la muerte. ¿Y qué había pasado? Dice que de madrugada vino un ángel, corrió la piedra y se sentó encima. Incluso estaba el sello del imperio, ¿no? Lacrado allí, para demostrar de que nadie podía tocar eso, y si alguien lo moviera, bueno, ¿quién era? Y la muerte. Entonces, este ángel viene y se sienta arriba, abre la puerta, por así decirlo, y esa es la primera cosa que tenemos aquí en este relato de Lucas 24, ¿no? Si quieren más detalles sobre la resurrección, lean al final de Mateo, ¿no? Mateo 27, 28. Entonces, una tumba abierta. ¿Para qué sirve la tumba abierta? Una cosa que decimos es que Jesús no precisó de la puerta abierta para salir. No, Él resucitó y Él traspasaba, ¿no? Ahora lo llamamos su cuerpo glorificado. Y los lienzos, que estaba todo envuelto, bueno, pasó por los lienzos, quedaron allí formados, el sudario aparte. Más tarde, cuando los discípulos estaban encerrados en su aposento alto, con las puertas cerradas por miedo de los judíos, Jesús apareció en medio de ellos, ¿no? Y después les dice, bueno, no soy fantasma, a ver, yo puedo comer, tráigame un pescado. Entonces comió, eso lo leemos en Juan. Y entonces, una tumba abierta. La victoria de la resurrección es fundamental. Y los que tienen Biblia pueden ir a 1 Corintios 15, ¿no? Que es todo un capítulo que habla de lo que es la resurrección, su significado, etc., ¿no? Entonces vamos a ver muy poquitos versículos y
y entonces compartir con ustedes este tema tan lindo. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Qué buena pregunta, ¿no? Porque hay gente que dice, nos morimos y chao, ¿no? Pero no, ni tenemos rabia, ni somos perros. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces Dios está diciéndonos lo que pasa con nuestra alma. Nuestro cuerpo sí queda, pero nuestra alma se presenta ante Dios. Y entonces leemos también aquí, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. O sea que si es tan imposible que yo resucite después de mi muerte, incluso dice la Biblia que cerramos los ojos y enseguida estamos en la presencia de Dios. Dice, por ejemplo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, tengo deseo de partir y estar con Cristo, dice San Pablo, lo cual es muchísimo mejor, ¿no? Tengo deseos de partir y estar con Cristo. O sea que si fuera una cosa horrible, pero esto es para el creyente, ojo. Y el tema de suicidio y todas esas cosas no entra ni cerca en todo esto. Este es simplemente un hecho de lo que dice la palabra de Dios, de lo que espera el creyente cuando fallece. Entonces, habla de la resurrección. Entonces algunos dicen, no hay nada. Bueno, entonces, si nosotros no podemos, bueno, ¿qué de Cristo? ¿Habrá podido? ¿No? Entonces dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es inútil. Tu fe es inútil. Toda tu fe es inútil si Cristo no resucitó. Aún estáis en vuestros pecados. Esto lo dice la palabra de Dios. O sea, está razonando con nosotros. Y entonces dice, vamos a saltear un poquito acá, pero entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, tenemos una esperanza hermosa y es mentira, entonces somos dignos de lástima. Mas ahora, así exclama San Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, primeros frutos de los que durmieron, los que han muerto, es hecho. Y entonces, el hablar de dormir para el creyente es porque es cerrar los ojos aquí, abrirlos en la presencia de Dios. ¿Sí? Es como despertarnos a una nueva mañana con nuevas fuerzas y el cielo es un lugar que hay algunas descripciones y es un lugar preparado para nosotros por nuestro Salvador. Entonces, pegamos un salto acá, versículo 43, dice, se siembra en deshonra, o sea, la muerte, nuestro cuerpo se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. También dice, así como también hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea que hemos vivido una vida física acá, bueno, ahora vamos a tener otra vida celestial. Y después habla, en este mismo capítulo, del arrebatamiento, ¿sí? Del rapto, de cuando Cristo venga por su iglesia. Es un tema bíblico que hacemos bien en leer. Y después dice, cambiada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el dolor y la corrupción. Y todo eso de nuestro ser, la enfermedad, es resultado del pecado. Y entonces, el poder del pecado es la ley. La ley justamente describe a lo que nos ha llevado el pecado, separación de Dios, quien da vida. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto habría que decirlo de otra manera, ¿no? Gracias sean dadas, ¿no?, a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Saben que vivían en tiempos peligrosos. Y entonces Pablo decía, yo estoy como una oveja de matadero. Cualquier momento mis enemigos, los enemigos del Evangelio, me pueden quitar la vida. Pero no importa, me espera una resurrección. Sirvo a Dios, estoy cumpliendo lo que Dios me pidió. Así que esa es una primera parte, una primera cosa abierta. Volviendo a Lucas 24, encontramos que ese día de la resurrección de Jesús, habían dos que se habían entregado todo, ¿no? Iban con las espaldas a Jerusalén, alejándose, tristes. Jesús empieza a caminar con ellos. ¿Qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes, ¿no? Entonces, Jesús marca paso con ellos, y cuando llegan a su lugar, Jesús hace como que va a seguir, pero ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, les dio. Esto lo que hacemos en la Santa Cena todos los domingos a las 5:30 en la iglesia, ¿eh? Entonces, les fueron abiertos los ojos. Entonces, primero, le obligaron a quedarse en su casa, un hogar abierto. Qué cosa increíble, hermoso, un hogar abierto para recibir a visitantes, a personas queridas y desconocidas inclusive. Un hogar, un lugar, un oasis en el camino. Y podemos hablar mucho del hogar, de lo que se debe hacer y no se debe hacer en el hogar. Es un lugar de corazón abierto, de tristeza y abandono. Es un lugar de esperanza. A veces afuera, en la calle, estamos trabajando y con muchas cosas, llegamos a nuestra casa. Suspiramos hondo. Bien, y después encontramos que Jesús partió el pan que iban a comer, y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, porque no habían conocido al Señor. Claro, Jesús quería conversar con ellos, y sin que interfiriera el hecho de que ellos lo conocieran. Entonces, les fue explicando, porque también les explicó las profecías desde Moisés, todo el recorrido de las profecías, versículo 27, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les había declarado en todas las escrituras lo que de él decía, ¿sí? Entonces, la conversación fue rica, fue informativa, ¿no? Entonces, una tumba abierta, un hogar abierto, ahora los ojos abiertos, ¿sí? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se fue. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón
en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Jesús abriendo las Escrituras. Como un profesor, un buen profesor, que cuando un alumno tiene un problema que no resuelve, se sienta con él y le dice, mira, es así, así, así. Mira, qué bien. Tan sencillo. Vamos a escuchar una canción por Marcela Gándara y Jesús Adrián Romero. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Todos hemos estado en conversaciones donde se conversa sobre nada importante. Y otras veces hay conversaciones que realmente pesan y quedamos pensando, desafiados, y estamos queriendo más de esa conversación. Así era con los discípulos que habían conversado con Jesús en el camino. Su tristeza se había cambiado en asombro, en esperanza. Dice que ardía su corazón mientras Él les hablaba, les devolvió la esperanza, ¿sí? Y entonces ellos volvieron a Jerusalén y avisaron a los demás apóstoles, hemos visto a Jesús, Jesús estuvo con nosotros, les relataron todo. Labios abiertos, ¿sí? Tumba abierta, ojos abiertos, un hogar abierto, entendimiento abierto, escrituras abiertas, ahora los labios. Es impresionante el uso de ese concepto aquí en Lucas 24. Hablando de esto, dice en 1 Corintios 2, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Es usted un hombre natural? Joven, ¿sos vos? ¿Una persona natural, sin Dios? ¿Sin ninguna experiencia de haberte entregado a Dios por medio de Jesucristo? Entonces, será difícil entender la mitad de las cosas, por decir la mitad,
de las cosas que están escritas aquí. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, porque él no es juzgado de nadie. Sé que la palabra de Dios es absoluta, es la que vale. Entonces, el tiempo se nos va. Tenemos los discípulos que se habían alejado, habían tirado la toalla, por así decirlo, ante la muerte de Jesús. Al enterarse, al ver a Jesús resucitado, ellos vuelven y están nuevamente con sus hermanos hablándoles del Señor. Después tenemos el relato, dice, entonces les abrió el entendimiento a todos los que estaban allí presentes, Jesús con ellos. Y un poquito más adelante habla de que aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces aquí tenemos el cielo abierto. En Hechos 1:3 dice que Jesús estuvo con ellos 40 días, viviendo con ellos, con 500 personas a la vez, y está hablándonos de que ellos estaban confirmados en su fe, con pruebas indubitables, pruebas que no dejaban lugar a duda. Qué hermoso. Y así es, todo abierto. Y todo vale la pena, porque también leemos en Juan 19 que con una lanza un soldado abrió el costado de Jesús y salió sangre mezclado con agua. Entonces, el hecho de la cruz, donde la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, es nuestro sustituto ante la justicia y juicio de Dios. ¿Qué has hecho con Jesús? ¿Le has dicho que sí? ¿Le has dicho, no entiendo todo, pero lo que entiendo me basta y sé que me vas a enseñar más? Por ahora soy un hombre natural, pero si tu espíritu ya está obrando en mí, haciéndome despertar, entonces quiero tomar el paso de la fe y permitirte expresarte, explicarme el resto. Entonces, vamos a ver un poquito más de esta hermosa canción. Tú estás aquí, ¿estás allí en tu casa? ¿Es tu hogar un hogar abierto para Jesús? Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Y entonces la invitación es que Dios esté con vos, con usted. Que Dios te abra caminos, nuevos caminos, caminos aún a través del desierto, como leímos al principio. Que Dios te bendiga en esta semana y siempre, para siempre. Quiero proclamar de tu majestad.